Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos y a todas. Este es un encuentro, una nueva charla abierta del ciclo organizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal. En el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Cristian Delgado Suárez, un profesor extranjero, como todos los que nos acompañan todos los miércoles en estas charlas. Ha llegado el momento, luego de varios intentos anteriores de conectarnos. Le agradezco desde ya su suma predisposición para hacer todas los antecedentes, las comunicaciones técnicas, las pruebas, las comunicaciones intelectuales y todo el tiempo que nos ha brindado para poder el día de hoy estar acá y que todo funcione y marche correctamente. Bueno, el profesor Cristian Delgado Suárez hoy nos va a hablar sobre la oralidad y las nuevas tecnologías, un tema fundamental en este momento, creo que nos interesa a todos, que lo vivimos cotidianamente, el tema de las nuevas tecnologías y cómo se aplica el proceso. Y bueno, en nombre de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, te agradezco enormemente, Cristian, por estar acá con nosotros, por dedicarnos tu tiempo. Antes que nada, quiero comentarle a todos los que se unen por primera vez, que quizás haya algunos, a este ciclo de charlas abiertas, cuál es la modalidad de este encuentro. En la primera hora, porque Instagram solamente permite una charla de esa duración, Cristian Delgado Suárez va a desarrollar su tema oralidad y nuevas tecnologías. Cuando se corte, vamos a volver a ingresar para que tenga la posibilidad de dar un cierre, si así lo necesita, y si no, directamente para comenzar con las preguntas. Ustedes en cualquier momento pueden ir haciendo preguntas, nuestro equipo técnico va a ir tomando las preguntas y nos la van a trasladar luego en la segunda hora para que pueda responderlas. Así que las preguntas al final. ¿Sí? Además de eso, les quiero comentar que el próximo miércoles vamos a tener en nuestro ciclo de profesores extranjeros a la profesora Carolina Villadiego, que va a disertar sobre el funcionamiento del sistema de justicia durante la pandemia, un tema también fundamental en este momento, y la moderadora va a ser Rita Mil, así que los invitamos también a estar presentes el miércoles que viene para esta charla que es muy interesante. También quiero agradecer en mi nombre a la Asociación Argentina de Derecho Procesal por permitirme participar, como moderadora en esta charla, que esta modalidad para nosotros es muy interesante, especialmente al Comité Ejecutivo y a su cabeza el profesor Jorge Rojas, y por supuesto a Romina Moreno, sin cuya ayuda, tolerancia y asistencia permanente estas charlas no se podrían realizar. Y bueno, ya mismo paso a presentar al profesor invitado del día de hoy, reitero, Cristian Delgado Suárez, para aquellos que se están uniendo en este momento, que va a disertar sobre oralidad y nuevas tecnologías, y el profesor es profesor justamente de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima, miembro de la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil de 1993, allá en Perú, máster en Derecho Procesal Civil por la Universidad Federal de Paraná en Brasil y máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Génova en Italia. También es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y miembro de la Asociación Italiana de Estudios del Proceso Civil. Bueno, buenas tardes, Cristian, nuevamente. Te dejo con nosotros para que comiences con tu disertación y puedas presentarte, y especialmente para que comiences a comentarnos cómo está actualmente el modelo procesal peruano respecto de la oralidad y de las nuevas tecnologías. Excelente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Creo que es fundamental comenzar cualquier tipo de intervención, más aún en un foro tan reconocido, en un país tan querido también, comenzar agradeciendo. Yo quiero agradecer en primer lugar a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, a mi querido y estimado amigo José María Salgado, a ti, Mariela, un gran gusto conocerte y compartir esta oportunidad, y bueno, a todos y todas los y las que nos están viendo, ¿no? Para mí es un enorme honor estar acá, realmente me alegra muchísimo. Y sí, justamente
o a raíz de esta serie de iniciativas de la Asociación Argentina, de las charlas abiertas, la cual he estado acompañando de muy cerca, he visto de que la gran mayoría de temas muy interesantes, instigantes, claro, tratan sobre nuestra ciencia, pero también una lectura actualizada. Todos los ponentes, todas las ponentes, invitados, invitadas, han siempre dado una perspectiva ya no solo estática de nuestra rama, sino dinámica más aún en este contexto. Entonces, en ese sentido, la breve intervención que pretendo tener hoy día con ustedes no pretende ser una clase magistral o algo así, para nada. Creo que mientras más horizontalidad exista, genial, yo más cómodo, tiene justamente esa finalidad, ¿no? Explicar un poco algunos cambios recientes en el ordenamiento procesal civil peruano, que creo que pudiesen ser de interés, no solo porque coinciden con algunas iniciativas de política jurisdiccional peruana desde hace unos 2 años, sino de que a raíz de esta situación que todos estamos viviendo, pareciera de que se han acelerado más otras iniciativas y que también se han aplicado otras medidas o técnicas para que el servicio de justicia continúe como derecho fundamental, prestacional, que no para impartir justicia, justamente para que eso continúe, ¿no? Entonces, básicamente eso. Yo quisiera dividir esta breve intervención, tengo la total libertad de ir preguntándome o dialogando en dos partes, ¿no? La primera es para los, inclusive los y las interesadas, interesados en un estudio comparatístico, ¿no? Dado que soy de otro país, ¿cuál es el contexto o el espíritu, la ideología, por así decirlo, que tiene nuestro Código Procesal Civil del 93? ¿Por qué? Porque eso me va a servir para identificar de que al día de hoy, o desde el 93, nosotros a nivel Perú tenemos un código de proceso civil completamente diferente al anterior, de 1912. Esto no solo es una cuestión accesoria o contingente. Este cambio hacia un nuevo proceso, hacia un nuevo código, básicamente trae una ideología distinta, que es la del juez director del proceso, un modelo o de una inspiración más publicística. Sé que las comparaciones entre privatismo y publicismo ya están quedando desfasadas. Sé que son dicotomías que a veces han calado en un ámbito teórico, pero cuando ya se quiere ver el papel del juez, el papel del Poder Judicial, es imperativo poder revisar un poco estas ideologías o fundamentos de la propia normativa procesal, ¿no? Para luego de ello identificar o aterrizar cómo así llega la oralidad al proceso civil peruano y desde cuándo se tiene, desde cuándo comenzó a aplicarse y al día de hoy cómo está la situación actual, ¿no? Para luego de ello, luego de esta visita, de esta exposición, poder ver si es que esto se compatibiliza con el cambio tecnológico que ha meritado, que ha exigido al proceso civil esta situación de pandemia, que al menos acá en Perú la estamos teniendo desde marzo, ha golpeado un poco duro, estamos intentando salir de esto, pero bueno, alguna solución a nivel judicial le estamos dando, ¿no? En Entonces, definitiva, están brindando el servicio de justicia justamente a partir de las tecnologías. exactamente, sí. Y esto fue una reacción casi inmediata porque desde quincena de marzo que se declaró acá el estado de cuarentena, de aislamiento social, la pandemia, emergencia nacional y sanitaria, por unas buenas semanas realmente paró el país y no se sabía mucho qué iba a pasar. Suspensión de plazos administrativos, de plazos judiciales, la legislatura, si es que iba a continuar o no, y con eso también la propia actividad económica. Entonces hubo un espacio de tiempo en el que andábamos como que en el limbo. Reaccionamos rápido y de ahí comenzaron todas las emisiones de normas, reglamentos, protocolos para que en esta situación no se dejara de impartir justicia, ¿no? Entonces, es algo que al día de hoy se está dando, se está impartiendo justicia. Los órganos jurisdiccionales están trabajando en todas las instancias, en toda la competencia nacional, pero bueno, de manera semipresencial, en algunos de manera completamente remota, a nivel virtual u online, ¿no? Y eso a partir de este año, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer una introducción a nuestro Código Procesal Civil Peruano, al CPC peruano del 93,
habría que hacer un antes y un después, porque este código del 93, trabajado por una comisión, evidentemente, tenía la finalidad de no mejorar o actualizar el de 1912, Código de Procedimiento Civil del 12, sino evidentemente crear un nuevo código que tuviese una ideología, un fundamento, una base principiológica totalmente distinta. Y esto por una sencilla razón, porque acá sí nos ayuda a diferenciar entre un modelo más a, a la tendencia privatística del modelo publicístico, porque desde 1912 hasta el año 93, casi todo el siglo XX, o hasta la última década, este código de procedimientos que teníamos estaba caracterizado por ser básicamente privatista. El juez tenía un papel, pero de todas maneras más reducido que el que tiene la judicatura al día de hoy. Y esto por la ideología de que bueno, el proceso era una cuestión que solamente tenía cosas de las partes, derechos disponibles, había una latitud de poder y de facultades amplias para las partes y nada más. No se podía hablar de medios probatorios de oficio, de facultades o deberes genéricas que tuviese el juez como las tiene al día de hoy, ¿no? Como parte inherente de la jurisdicción. Entonces, esto llegó a un punto, por el desarrollo también de la ciencia procesal, ya desde los 70 nosotros llegamos un poco tarde acá en el Perú, de que el procedimentalismo pasó de esta ciencia meramente fría a un procesalismo, ¿no? Vinieron las influencias de la relación jurídica procesal, los principios de cuño más que todo social en el proceso, ¿no? Y de igualdad en el proceso. También sirvió mucho por los mismos redactores de nuestro CPC del 93, básicamente el profesor Juan Monroy Galvez, muy reconocido acá, muy conocido en Argentina y querido por los profesores Así es. Oteiza, Berizón, el profesor Peirano. eh, Él tuvo esta inspiración, al menos en la redacción del CPC peruano, de darle un carácter, un perfil más social, de acercamiento al ciudadano, de tutela real y efectiva de los derechos. Acá cojo un poco la diferenciación que hacen nuestros colegas también brasileños e italianos. No se confunda que un proceso social es un proceso socialista, en absoluto. Hay que tener cuidado porque también ya tuvimos a nivel nacional y comparado alertas en las que mucho publicismo podría ser autoritarismo, ¿no? Para comenzar, y regresando a nuestro CPC de Perú, es un modelo mixto, porque así como hay principios que le imponen al juez un deber de protagonismo en el proceso civil, también hay una gran serie de principios y reglas procesales que habilitan a las partes y le reconocen a las partes los amplios derechos que tienen a nivel dispositivo, a nivel de negocios procesales. Entonces, no es una cuestión que se diga de manera maniquea, o es publicista o es privatista. Bien, si esto es así, uno de los tantos principios de esta inspiración, vamos a decirlo así, publicística del proceso, mixta a nivel nacional, lo constituye, diría yo, los principios de impulso de oficio del proceso, dirección del proceso, ¿no? Tutela judicial efectiva, esto hablo en el título preliminar de nuestro CPC, el principio de socialización del proceso, es un marco de principios que casi todas las legislaciones comparten, al menos a nivel iberoamericano, inclusive parte de Europa. Entonces, estos principios redescubiertos, por así decirlo, a la judicatura, impusieron al juez desde este modelo del 93 un papel más protagónico, más de presencia. Por lo tanto, si quisiéramos definir o aproximar a los estudiosos, a las estudiosas a nivel comparado del proceso, nuestro CPC, el CPC peruano, el Código Procesal Civil peruano, es un modelo mixto. Vamos a encontrar desde principios hasta reglas que tanto permiten la actuación del juez como agente de poder, no es más un invitado de piedra, ¿no? Y también esta facultad o estos amplios poderes de las partes para hasta poder modificar a veces las propias reglas del juego, a través, por ejemplo, de negocios procesales, ¿no? Otra cosa muy diferente es de que esto no se haya puesto en práctica, pero Ah, ahí siempre estuvo.
Pero perdón, para redondear, este código peruano se inscribe dentro de lo que es la reforma general, una oleada generalizada en Latinoamérica, en el sentido de los procesos orales por audiencias y donde se da protagonismo al juez y se le otorga funciones de dirección del proceso, ¿cierto? Ese sería el resumen. Es correcto, sí, eso es tal cual y justamente como materialización de estos deberes, de esta tutela más cercana, más efectiva, más adecuada, nosotros en nuestro título preliminar recogimos un principio que es el ya famoso y muy tratado principio de inmediación procesal. Entonces, este principio de inmediación procesal, por más que tenga un perfil entre derechos de las partes y deberes del juez, unas de participar física y de manera interactiva y el juez de llevar a cabo estas audiencias, esa podría ser la puerta de ingreso para que, al menos desde el 93 con este código, podamos hablar de un procedimiento inspirado o con la tendencia a que sea oralizado, ¿no? Y esto se ve en la serie de audiencias que en las vías procedimentales se han incorporado. Entonces, de que tenemos audiencias, las tenemos desde el año 93. Pero tampoco puedo yo dejar de mencionar, y aquí sí hay que hacer un distingo, de que por el simple hecho, tal vez anecdótico, de que tengamos principios tendientes a la oralización y tengamos normas que instituyen audiencias, esto no significa de que sea un procedimiento oral necesariamente. Entonces, lo que hemos tenido hasta hace un par de años, mira tú, desde el 93 hasta básicamente el 2018, ha sido una práctica sistemática de un procedimiento civil con audiencias, pero no ha sido un procedimiento oralizado, que es una cuestión totalmente distinta. Y eso es lo que un poco se ha puesto el énfasis hace 2 años para recién decir, oigan, teníamos oralidad, tenemos inmediación, está en la norma, pero no lo hemos llevado tal cual como se conoce la oralidad. ¿Y cuáles ¿No? serían los motivos por los cuales hubo esa demora desde que se dicta un proceso con esta nueva ideología hasta que se pone en práctica en la realidad procesal del derecho? Yo creo básicamente, pienso, y esto es un hallazgo también jurisprudencial y también de la propia coyuntura, yo creo que es la tradición y la jurídica y la cultura en general, ¿no? Lo que pasa es de que un procedimiento oral supone un ámbito, un espíritu colaborativo, de todas maneras, porque o sea, partiendo del principio de buena fe procesal, deberes de cooperación, de esclarecimiento de los hechos, por lo cual convoco como juez o me acerco como parte, la litigiosidad, al menos aquí a nivel peruano, siempre ha sido por el lado de la beligerancia, ¿no? Por el lado de que si es que llevo el proceso con alguien, es porque sé de que ni siquiera voy a dialogar con esta persona. Entonces, no habría como que mucho espacio para poder generar estas comunicaciones orales en una misma audiencia. Hay otros factores muy también relacionados. En la propia arquitectura procedimental y este modelo extenuado, extenso del proceso con sus tiempos demorados, fases preclusivas, ¿no? Ha hecho de que por la misma estructura normativa del proceso, correcto, tengamos audiencias, pero a lo largo de un proceso extenso. Y esa no es la finalidad de la oralidad. Eso ha hecho de que los jueces, la parte de la práctica forense, no sepan muy bien manejar, porque no lo conocían, no es que acá estemos renegando de alguien, porque no conocían esas técnicas de litigación oral. Hay que recordar de que la oralidad en el proceso civil o en el ámbito judicial es casi de una naturaleza propia del common law, de un sistema más adversarial, en donde desde la fase de prejuzgamiento tenemos al juez que está convocando a las partes. Y hasta en la decisión por jurados tenemos audiencias orales. Entonces, ha sido una cuestión no propia del civil law, ciertamente, y eso ha hecho de que la puesta en práctica de esto cueste, cueste un ¿Y poco. qué sucedió en 2018 que señalás que ha sido como una bisagra que va a comenzar a ser más efectiva la oralidad que estaba en los papeles?
Sí, bueno, ciertamente desde el 93 hasta casi acabar el segundo decenio de este siglo, como te digo, nuestra situación o la situación actual fue bien estática. Tenemos procedimientos civiles en diferentes vías procedimentales con audiencias, pero por más de que esto existiera y que cualquiera podría hacer la mención a oralidad, no se alcanzaba ni la economía, ni la celeridad, ni la concentración. Entonces, tal vez estábamos utilizando una técnica en el noble sueño de que estuviésemos alcanzando esto. Y no era así. No era así porque, nuevamente repito, en tantas o cuantas audiencias yo tenga en un procedimiento, no me garantiza que sea oralizado. Entonces, ¿qué pasó hace 2 años? Ocurrió que nuestra Corte Suprema, la Corte Suprema de Justicia de la República acá, con competencia nacional, al tener órganos de gobierno del propio Poder Judicial, emitió una serie de reglamentos tendientes o que se dirigían a la iniciativa de implementar esta oralidad. Acá hago una mención porque los compatriotas, mis coterráneos que me están escuchando o viendo, no es crear la oralidad, no es inaugurar la oralidad en el proceso civil peruano, que no solo la teníamos en el 93, sino con las audiencias del código anterior. El problema nunca ha sido las audiencias, el problema ha sido el modelo oral de proceso civil. Entonces, hace 2 años se emite un plan piloto que se ejecuta en la Corte Superior. Acá las Cortes Superiores, que son como los tribunales de apelación, están repartidos en los departamentos del Perú, que se les dice departamentos judiciales. En la Corte Superior de Arequipa se implementa un plan piloto para que uno de los juzgados civiles, con las propias normas del CPC vigentes, pueda darle una tónica más célere a través de la oralidad, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue casi un experimento, agarrar una muestra, un proceso y ver si con las normas del CPC se podía reducir con oralidad este procedimiento. Y eso ocurrió, y esto hizo de que básicamente en dos audiencias no tan distantes, no tan separadas, este proceso en primera instancia concluyera en menos de un año, lo cual es inédito, porque acá un proceso en primera instancia, con cifras, con estadísticas, con suerte, porque Dios es grande, demora un par de años, si es que no es un poco más. Entonces, esto se institucionalizó ya en reglamentos del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con el objetivo de no modificar el código, sino de crear módulos corporativos civiles de litigación oral. ¿Cómo Módulo le llaman corporativo a de... estas Claro, dos audiencias? ¿La audiencia preliminar y vista de la causa o tienen otra denominación distinta sí. allá en Perú? La audiencia preliminar, bajo este nuevo Mm. modelo, audiencia preliminar y en el caso que se tuviese que dar, la audiencia de actuación de medios probatorios, en la cual a esta se llega casi ya por excepción, porque la propia línea interpretativa y de tendencia de este reglamento es si es que se puede concluir en la audiencia preliminar, por la naturaleza del caso, que concluya ahí. Pero si es que se amerita actuación probatoria, extraer la eficacia de los medios, convoque usted, señor juez, a una audiencia complementaria, a una audiencia de actuación de medios probatorios. Y únicamente eso. Entonces, aquí sí ya se está hablando de una concentración a través de la oralidad, de las técnicas de la oralidad, de la comunicación oral, del desarrollo oral, como influencia del principio de inmediación. Y la característica, ya con estos reglamentos que han sido emitidos a nivel de Corte Suprema, y que cada corte distrital acá o departamental los ha adoptado, se ha creado módulos corporativos de despachos judiciales. Módulo me refiero a un conjunto de juzgados que tienen en este caso la tramitación de procesos orales. Entonces, estos reglamentos es para la actuación de esos módulos. Y en estos reglamentos o protocolos, como se les llama, aquí sí existe esta concentración de las fases, ¿no? Que esto sí es muy diferente a lo que te estaba comentando de diferentes audiencias en todas estas fases preclusivas del proceso, a la cual tenías que llegar después de haber transitado una, ¿no? Entonces, eso hacía que sea en exceso
lento el proceso y que por más que tengas audiencias, no se llegaba a estos ideales, ¿no? Comentábamos también antes que también tienen implementada la figura del gerente, esto para distribuir las funciones administrativas y dejarle las jurisdiccionales a los jueces. Comentame cómo está organizado, ¿también está en el mismo módulo o es por cada uno de los juzgados? Sí, esa pregunta es importantísima porque yo creo que el proceso no solo es un instrumento técnico de tutela de derechos, sino de que como propia secuencia de actos, acá hay toda una logística. Acá hay toda una logística, una secuencia de... Es casi como un flujograma que debiera ocurrir desde el inicio hasta el final. Ocurre que como se está dentro de un aparato estatal, un poder judicial, hay mucha función administrativa de por medio en el proceso judicial. Entonces, si bien es cierto desde el 93 con este nuevo código, esta nueva ideología, no inicialmente, pero a raíz del tiempo, a raíz del paso del tiempo, se habló en un módulo corporativo, en un despacho judicial, un poco más gerencial. Tampoco es de que esto se haya llevado a cabo de manera total o integral, porque nuevamente teníamos la duplicidad de funciones. El principal problema acá, al menos en la judicatura peruana, además de a veces necesitar más recursos, más personal, es de que para suplir esa falta también se duplicaban funciones. Se duplicaban funciones. Entonces, el juez no sabía diferenciar muy bien entre administrativos y judiciales. Ahora, con estos reglamentos, se hace un hincapié, se da un mayor acento a la famosa teoría del case management, ¿no? De la gestión del caso, de la administración del caso, y que esto marca una pauta, ¿no? Hay funciones administrativas que las llevan los gerentes, o como llamamos acá, administradores de despacho, administradores judiciales, y hay unas funciones netamente jurisdiccionales, de las cuales se encarga solo el juez y sus funcionarios en el gabinete, trabajo de gabinete. Entonces, esto ha hecho, desde ya te comento porque yo ya estoy teniendo procedimientos orales, ha hecho realmente de que algunos pedidos se dirijan a la administración y otros pedidos del propio desarrollo de la causa al juez o a sus asistentes. Qué Entonces, interesante. acá ya no hay una confusión y como decimos acá, una frase coloquial, no hay un teléfono malogrado en el cual, en el cual uno dice de que me dijo el otro, pero doctor, usted no fue donde el juez, debió haber ido donde el administrador, entonces se ordena más. Se ordena Y más. esta diferenciación de funciones quedó más clara con los reglamentos que nos estabas comentando. Totalmente, totalmente, Mariela, y no solo porque lo trae el reglamento, sino porque hay hasta reglamentos para la propia administración del despacho. O sea, y ya no únicamente o no tan solo reglamentos para el procedimiento oral y para el módulo corporativo de litigación oral, es un nombre extenso, pero también para los administradores judiciales. Entonces hay una serie de... Uno ve el documento normativo, el reglamento, y es más un protocolo de actuación como que si fuese la gerencia de una empresa, ¿no? Entonces, eso acaba distinguiendo las funciones y en lo que se ve hasta el día de hoy, el gran cambio es de que sí, hay un direccionamiento a qué pedir a cada profesional en un despacho, ¿no? Y eso también facilitó verificar el flujo de casos y el manejo no solo del caso artesanal, sino de todos los casos en su conjunto. ¿Cómo lo ves? Sí, esto aligeró ya no solo las cargas, sino también de que permitió de que como hubiese un flujo más acelerado de las cuestiones administrativas, se tuviese más tiempo, que es un recurso escaso, para el desarrollo o continuidad de las jurisdiccionales. Ya no había compartimiento de estas funciones y esto ha hecho de que también se muestre una data interesante, porque los administradores, que son los que gestionan desde la información hasta que todo lo que ocurre en el despacho, también ya nos han permitido ver cómo ha ido funcionando este nuevo modelo, arrojando los datos, las muestras, para que quiera hacer una estadística, ¿no? Entonces, es un trabajo más de gestión y dirección que solo con el intento y error veremos qué tal funciona, ¿no? ¿Y este reglamento se aplicó directamente en todo Perú o fueron haciendo un plan piloto por distintos departamentos judiciales? ¿Cómo lo han implementado?
Claro, estos reglamentos que vienen del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través de unos equipos técnicos de implementación, ¿correcto? Esto se aplicó en Lima, se aplicó en Arequipa, pero atención, lo que acá hicimos para hacer un desarrollo sostenible y responsable es de que cada corte se presentaba a la Corte Suprema, cada corte de apelación departamental se presentaba a la Corte Suprema para decir, estoy listo como corte para que se implemente la oralidad acá. Porque quien autoriza también de que en la Corte Distrital de Piura, en la Corte Judicial, en la Corte de Justicia de Arequipa, de Ica, departamentos, es la Corte Suprema. Porque no vaya a ser de que simplemente por decir llegó la implementación de la oralidad y la tecnología, yo soy corte de Amazonas, ya voy a empezar a actuar. Hay una logística, hay una infraestructura, hay una preparación la cual tiene que comprobar la Corte de Apelación, que es departamental, para su circunscripción geográfica. Entonces, esta irradiación de estos reglamentos ha sido paulatino, no ha sido a nivel nacional de ninguna manera, ¿no? Tanto Y es en, así de que en y en este 2018 momento, ¿cómo está más o menos avanzando? Hay muchos departamentos judiciales que ya tienen, porque eso requiere bastantes recursos económicos para poder acercar la tecnología, también recursos para formar a las personas, a los operadores, o sea que requiere, no es una cuestión solamente de voluntad de las cámaras de apelaciones que se dirían acá, cortes de apelaciones que dirían allá en Perú, sino que requiere no solamente voluntad, sino también presupuesto, ¿no es cierto? Y preparación en horas de formación de los operadores, ¿no? es correcto, sí, no, esto, como lo comentaba, ha sido paulatino. Tanto es así que ni siquiera la capital, Lima, fue la primera en ser implementada, sino Arequipa. Entonces, esto a lo largo de los 2 últimos años, tres. Y yo te diría que al día de hoy, más de la mitad de los departamentos judiciales, acá en Lima, de las cortes de apelación o cortes superiores, como acá le llamamos, ya tienen la oralidad implementada. ¿Esto qué ha supuesto? ¿Qué ha traído consigo? No solo la publicación ya por parte de Corte Departamental de su reglamento, a la luz del reglamento de la Corte Suprema, sino también de una capacitación intensa, la propia inauguración del espacio físico en donde se va a llevar a cabo este despacho de oralidad, que es una cosa totalmente distinta a la que teníamos antes, y todo también el equipamiento informático, los sistemas, que a medida que fue iniciando el año, nos agarró de sorpresa porque dijimos, tenemos la oralidad, ya la estamos implementando, pero llegamos al punto en el cual esto medio que se suspendió porque ya no se podía la presencialidad, ya no se podía la reunión. Entonces, ahí también tuvimos en el medio de la implementación de la oralidad un quiebre, un turning point, un giro de 180 porque comenzamos a pensar, ok, tenemos la oralidad, lo cual a priori significa reunámonos en un despacho, pero desde el 16 de marzo ya no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Y a esto le vino necesariamente el tema de la tecnología. Aprendimos a correr en 10 meses sin que nos enseñaran a caminar, porque tuvimos oralidad, tecnología y fue un cambio interesante, pero rápido, ¿no? Y creo que en todo el mundo ha sucedido que la pandemia del coronavirus ha hecho necesario que aplicara las herramientas tecnológicas y quizás algunos están más o menos preparados que otros, pero todos tuvimos que de repente pasar a hacer una actividad preponderantemente digital, intermediada por equipos tecnológicos y no presencial, ¿no es cierto? ¿Y cómo ustedes resolvieron esto de la oralidad a través de los medios tecnológicos, que es justamente el motivo de la charla? Claro, sí. Luego de esta puesta en contexto de lo que está ocurriendo acá, esto es casi, me parece fascinante poder hablar de esto porque es casi narrativo. Es casi narrativo, es casi una novela. Porque uno dice, se comenzó de tal forma, se llegó a un cenit en donde decía, hay oralidad, pero de ahí viene como que el clímax. Pero dejamos de tener oralidad,
porque ya no nos pudimos reunir, ¿qué hacemos? Entonces, en ese sentido, para usar un poco de una técnica literaria, en primer lugar sufrimos una crisis existencial. Los jueces, la jurisprudencia, la práctica forense, en el sentido de decir, se nos inculcó con que la oralidad es presencialidad, interacción física. Hasta hay algunos textos ya un poco antiguos en los que el juez tiene que involucrarse, tiene que tener una aproximación física con las partes, ¿no? Eh, yo creo que eso es solamente para que en el momento, en ese acto, pueda tomar conocimiento de las pruebas. Llegamos a marzo, se paró, cesó un poco el tema de la oralidad y comenzaron ahora a disponerse de las tecnologías o a implementarse más técnicas de información y comunicación TICs acá en Perú. Y esto conllevó también a otros reglamentos de la Corte Suprema que conversaban con la oralidad en el sentido de continuar los procesos de manera virtual. Entonces, tenemos reglamentos de la Corte Suprema y de las Cortes también distritales, porque esto siempre comienza con la Corte Suprema, competencia nacional. Una vez que dicta un reglamento, las Cortes Superiores adecúan sus reglamentos también departamentales para ello. Tenemos reglamentos en los que se habilita el uso de plataformas virtuales, el uso de correos electrónicos especializados para que haya comunicación con las partes y con el juez, ¿no? Y también la implementación de mesas de partes electrónicas, que si bien es cierto ya las teníamos, ahora se generalizó más. Entonces, acá también es importante, aprovecho la pregunta, para tampoco dejarme entender como que si es que no hubiésemos tenido tecnología. Una cosa es tecnología en el proceso civil para uso de actos aislados, notificación, por Dios, o sea, hay tecnología desde que me notifican electrónicamente una sentencia, y esto ocurre hace años. Entonces, hay tecnología, siempre la hemos tenido, pero hay también otra aplicación, o también existen aplicaciones de tecnologías que hacen que el proceso sea completamente desarrollado de manera virtual, a través de las plataformas virtuales, de las plataformas de reuniones virtuales no presenciales, y a esto se le complementa el uso del expediente judicial electrónico en algunos juzgados o en algunas competencias y una mesa de partes virtual, en donde no tenga que ir al despacho o a la mesa de partes a presentar el escrito, sino lo escaneo, firmo digitalmente para la autenticación y lo remito por esta plataforma. Entonces, recién este año hemos utilizado, creo que yo, la herramienta que sí ha diferenciado la tecnología antes de la pandemia con la tecnología durante la pandemia. Mecanismos o tecnologías para llevar virtualmente desde el inicio, desarrollo, finalización, segunda instancia y casación, todo de manera virtual. Todo de manera virtual. Entonces, para resumir, antes lo que había era una utilización digamos, herramientas tecnológicas, pero un uso aislado. Había notificaciones electrónicas, había acceso a los despachos a través de Internet, que acá le denominamos mesa virtual, pero lo que no había era un proceso electrónico. Actualmente ustedes ya han llegado directamente desde el comienzo hasta el final al expediente electrónico y en todas las instancias, ¿correcto? Es correcto. Y yo diría de uso más ampliado, porque expedientes judiciales electrónicos los tenemos en la competencia comercial, que es una subcompetencia de lo civil, desde ya hace más de 5 años. En lo contencioso administrativo también tenemos expedientes judiciales electrónicos, pero como no había esta urgencia que lo impone el contexto, era bien paulatino, bien paulatino. Entonces, eh, eh, no es que tengamos expediente judicial electrónico de manera integral, lo que va a tomar más es de que toda la justicia civil tenga expediente judicial electrónico, hay que digitalizar pero cientos de miles de expedientes. Pero lo que tenemos son los auxilios de la tecnología para desarrollar, como tú bien indicas, un proceso completamente electrónico. Hasta la propia palabra proceso electrónico me debe diferenciar de la tecnología para meros actos. Proceso electrónico es, entiendo que es la totalidad del proceso de manera virtual o digital, ¿no? Y eso sí ya lo estamos teniendo desde inicio de este año.
¿Y esto para ti impacta en lo que es el acceso a la justicia? ¿Se han incrementado? Porque aquí hemos notado un incremento en las presentaciones judiciales. Todavía no se han hecho estudios sociológicos para determinar si es por el mayor dedicación de tiempo de los abogados a escribir y a enviar, la facilidad de enviar las presentaciones electrónicas por mail, o si es por una mayor necesidad por este contexto de los justiciables, pero hemos registrado un mayor ingreso de causas y un mayor ingreso de, sobre todo, cantidad de delitos electrónicos en relación al periodo aislamiento preventivo social obligatorio. No sé cómo lo ven allá, si están teniendo este mismo derrotero. Sí, en efecto, basta que en cualquier bien escaso, como lo es la justicia, incrementes la oferta a través de la apertura total diciendo, ahora se usa tecnología, lo cual es más fácil por la accesibilidad. Basta que uno dé como que ese inicio, ese pitazo inicial, para que exponencialmente desde marzo hayamos visto de que se ha incrementado no solo el inicio de procesos, sino también la velocidad con la que se atendían los procesos. Porque nadie me dejará mentir de que la dinámica de la presencialidad, de desplazarse a un lugar, de tener que gestionar el proceso in situ, toma un poco más de tiempo que lo virtual, que lo tienes en el momento. Entonces, sí se ha incrementado tanto el uso de estas tecnologías, tanto el requerimiento de tutelas, de nuevos procesos, como también la propia actividad procesal. Esto ha meritado de que por el lado ya no de los litigantes, quienes hacen esto, sino por el lado del Poder Judicial a nivel institucional, también se tenga que incrementar a los profesionales o el número de profesionales y mejorar la infraestructura y la logística para poder dar atención a esto. Es tan sencillo, esto es economía. Es como si yo te dijera, tengo un bien y lo ofrezco para venderlo. Eh, y si es que yo no garantizo de que voy a tener al menos para cubrir la oferta que yo hago, la demanda me va a ahogar, me va a asfixiar. Entonces, O, o sea que si sigo la interpretación que estás realizando, vos decís que de alguna forma el acceso a través de la tecnología digital y la mayor velocidad respecto del procesamiento de estos datos, de estos distintos pasos procesales, ha generado como una mayor demanda, y que a su vez esta mayor demanda nosotros ahora tenemos que ver cómo vamos a hacer para atenderla desde el Servicio de Justicia. así es, así es, sí. Esto qué duda cabe, ha significado una facilidad, es una facilidad para litigantes, para justiciables, para los propios funcionarios de justicia, pero como te digo, como la dinámica ahora es más rápida, más vertiginosa, hay mayor movimiento de casos y se exige más del funcionario jurisdiccional, y también el incremento ahora de más personal, de más jueces inclusive, ¿no? Ha sido también un poco paulatino. No me cabe duda, no me cabe ninguna duda de que con las estadísticas que ya manejamos, de procesos culminados, de sentencias emitidas y de nuevos ingresos, principalmente de nuevos ingresos, lo que se está generando es como que una gran burbuja de demandas justamente de tutela judicial, nuevos procesos. Y para eso, la gran interrogante es, ¿este Poder Judicial u otro en esta situación está listo? ¿Está listo para dar esa continuidad en el servicio? Eso es algo que solo los números y la métrica nos van a dar, ¿no? No podría anticiparme yo. Me gustaría que fuese sí, estamos listos y estamos atendiendo absolutamente todo, pero hay cosas ajenas, ¿no? Entonces es desafiante. Claro, hablando del tema de los desafíos, estaríamos fijándonos, o deberíamos en esta instancia poder hacer un análisis, un breve análisis de cuál es lo que nos falta, ¿no es cierto? ¿Sí? De cuáles serían los desafíos pendientes respecto de garantizar esta nueva modalidad virtual. Porque estuvimos hablando, grosso modo, de que requiere un cambio de mentalidad, que fue lo que retrasó justamente la implementación del código procesal del 93, y también estuvimos hablando de que requiere una preparación de los operadores jurídicos, requiere tecnología, pero también tenemos una mayor demanda.
¿qué estarías viendo vos que estaría faltando para tener la capacidad de tutelar, de brindar una tutela judicial efectiva, a pesar de que se están realizando todos estos cambios? Y te voy a cortar, esta Ajá. pregunta es para que no se vayan de aquí, que vuelvan, van a tener que regresar para poder escuchar la respuesta del profesor Cristian Delgado Suárez, porque estamos cortando ya, faltan 2 minutitos, corto, grabamos lo ya realizado y tienen que volver a conectarse para poder escuchar esta pregunta que quedó en suspenso. Volvemos en unos segunditos. Genial. Buenas tardes nuevamente, Cristian, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Nuevamente. Gracias. Nuevamente. Bueno, te había dejado con una pregunta en el tintero relacionada con el tema de los desafíos pendientes para poder garantizar este acceso virtual a la justicia, a la tutela judicial efectiva. Así es. Y es un tema que creo, para seguir una secuencia, una coherencia, hay que diferenciarlo en dos grandes desafíos, lo que medio que se me ha venido a la mente en este tiempo de reflexión. Hay algunos desafíos al acceso a la justicia en estas circunstancias, desafíos externos o responsabilidades externas e internas. Comienzo por las internas, que es de repente por donde más fácil sería porque se comienza por casa, ¿no? Se necesita ya no solo este cambio de mentalidad tanto de los jueces, de los propios responsables o representantes de esta institución, sino también de todos los actores que están en este juego llamado proceso. No sería suficiente que los jueces, las juezas, capacitados y capacitadas acá, por cierto, pudiesen sí estar listos y listas y los abogados, la praxis forense, quedar relegada a las tradiciones antiguas. Yo te confieso algo, y yo estudié, si bien es cierto, con el código del 93, yo me licencié en el 2008, al día de hoy estoy reaprendiendo un poco a cómo hacer proceso con esta situación. Entonces, también se necesita, y ya no solo por la oralidad, ya no solo por la tecnología, se necesita reaprender desde los litigantes esta nueva forma de desarrollo procesal que, siendo sinceros, no la teníamos. Eso a nivel interno. Continuar con las capacitaciones. eh, eh, a nivel de institución es tan fácil uniformizar desde las plataformas que se utilizan o se disponen hasta las direcciones electrónicas, las mesas de partes, para que no haya un desorden. Yo puedo ser juez en mi despacho y decir, a mí me gusta Google Teams o Microsoft Teams. A mi colega del segundo juzgado en lo civil le gusta IGTV y por ahí hace sus informes y sus audiencias. Eso genera un poco de desorden. Entonces, tener una padronización, un modelo patrón de estas tecnologías, ¿no? Que de hecho las hay, pero no de manera completa. Y ya a nivel externo, o estos desafíos externos, es en donde creo se ven las reales y buenas intenciones, ¿no? Porque se necesita una infraestructura, incrementar e implementar la infraestructura, cambiar el parque informático de los juzgados. Te habla un especialista de juez allá por el año 2000, 2010. Y la situación adentro hay los recursos, pero se necesitan más. Siempre se necesita más. A nivel externo, entonces, me refiero a mayores partidas presupuestarias para infraestructura, para logística, eh, mayores capacitaciones también a nivel ya a inclusive entidades internacionales. El CEJA, el CEJA de Chile ha estado muy presente en el Perú, monitoreando y supervisando un poco, atendiendo este cambio hacia la oralidad. Hemos tenido especialistas, profesores de Chile que han venido a querer aplicar tal vez o querer replicar el modelo de oralidad canadiense y ha sido súper interesante, muy interesante. Otra cosa también de esto es cómo se ven estos intentos, ¿no? A niveles internos, entonces, desafíos propios del Poder Judicial. Estandarizar las reglas, las aplicaciones, continuar formando más a los jueces, implementar más esta diferenciación entre administradores y jueces, y también de los litigantes, ¿no? Reaprender el sistema de litigación oral. Eso. ¿Crees que hay una Fundamental. resistencia? ¿Crees quizás que hay una resistencia de los operadores en el sentido de los abogados?
quizás comprenden el colaborar con el proceso y no diferencian lo que es colaborar con el proceso y colaborar con la estrategia procesal de la contraparte. O sea, quizás algunos profesionales se resisten porque malentienden la colaboración que requiere este proceso para llevar adelante. Sí, tal cual. Hay un cómico americano de la década de los 20 que es Groucho Marx que decía, yo tengo estos principios, si no les gusta, tengo otros, ¿no? Y esto porque un poco lo llevo a la metáfora, porque hay un sector, no estoy generalizando, pero hay un sector de la judicatura y hasta haciendo un sinceramiento de los forenses, de la práctica forense, no solo de resistimiento, sino de decir, pero ¿por qué tanta atención a esto si es momentáneo, si es temporal? Si luego del día uno, el día uno después de la pandemia, seguramente todo va a estar igual. Y no sé qué tan cierto sea eso. Entonces, de que hay una resistencia, la hay. La resistencia puede venir por varios lados, las disidencias o resistencias, porque no me gusta el sistema, porque no lo sé y nadie me instruye para ello, pero también puede venir muy oculto, eso es algo que he notado, puede venir muy oculto en el sentido de decir, proceso electrónico, ya, es exactamente lo mismo que antes, pero con un poquito de tecnología. Entonces voy a adicionar tecnología a las técnicas y usanzas y costumbres que tenía antes, en el proceso elefantiásico, escrito, extenso. Genial, ahora tengo plataformas virtuales. Esto no es tan así, porque desde que esto ocurre, y estamos hablando de un proceso electrónico que por su propia naturaleza es distinto a lo que conocíamos. Como diría Saskin, este profesor de Oxford, al final debemos hacernos una pregunta. ¿Para qué nos sirve la tecnología? ¿Para complementar lo que ya teníamos y continuar con lo mismo? ¿O para realmente reaprender y hacer algo totalmente distinto y nuevo? Y la tendencia va a lo segundo. Por Dios, tenemos países en los que ya esto que estamos hablando quedó en el Jurásico. Ahora hay países que utilizan inteligencia artificial para resolver causas de poca cuantía, para acumular un grupo de procesos no tan complejos, con una misma cuestión jurídica y fáctica, y de poca cuantía, y resuelven en masa, resuelven de manera en serie, se prescinde de la figura del juez para la resolución de algunos conflictos sencillos. En China utilizan jueces ya que son inteligencias artificiales. En Estonia, en Brasil, en la Corte Suprema, hay un software que hace la selección de los recursos extraordinarios. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Entonces, es un cambio que ya no solo se trata de una resistencia porque es un poco de tecnología a lo que ya tenía. Es 180 grados de manera total y diferente, ¿no? Antes de pasar a realizar las preguntas que ya nos han estado llegando a través de Instagram, quería que me comentaras un poco de lo que estuvimos charlando en las conversaciones previas a esta charla respecto de la diferenciación que realizás en lo que es la inmediación y lo que es la presencialidad, ¿sí? Porque mucha gente dice, no, no se pueden hacer las audiencias orales a través de los medios telemáticos porque iríamos en contra del principio de inmediación. Comentame cómo lo ves vos. Sí, esto ha generado también muchas discusiones teóricas y hasta el propio cuestionamiento de la oralidad y si es que realmente estamos en un esquema de oralidad sin presencialidad. Eh, Esto es algo, Mariela, muy afincado, ya no solo en el ideario nacional actual. Por Dios, o sea, quien revisa a Mauro Capelletti y al acceso a la justicia que escribió con Brian Gart, allá por los 70, parte esencial del acceso a la justicia es acceder a un lugar donde se imparta justicia. Entonces, eso parece que al día de hoy se ha visto totalmente reinterpretado. Eh, eh, ¿Esto por qué lo digo? Porque la oralidad, si bien acá se ha entendido como que inmediación, interacción física en un mismo lugar, hemos tenido cuestionamientos de que porque no hay presencialidad no se llegaría a la finalidad de que quiera la oralidad. Yo tengo mis serias dudas y hay muchos teóricos, propios jueces también, que indican lo más importante es de que el acto se lleve en el mismo momento. Inmediación
significa de que entre la realización del acto no debe haber desfase temporal. Inmediación nunca quiso significar entre la realización del acto, yo estoy en Lima y tú estás en Buenos Aires y no hay inmediación. Entonces, creo que el análisis parte por el criterio, ¿qué nos interesa más? ¿El lugar o la eficacia del acto desarrollada en ese momento? Entonces, es por eso de que la inmediación, yo creo, supone no solo no presencialidad, sino de que trae consigo de que la sincronía se pueda dar de manera no presencial. Y Entonces, ese, una sincronía que permita una interacción, un feedback. exactamente, exacto. Eso Entonces, sería la inmediación. sí, sí, no, porque lo que se quiere al final, la inmediación, no es para que el juez esté hecho un psicólogo, un psicoterapeuta, y vea a todos en una mesa y diga, bueno, voy a examinar a cada uno. Lo que quiere es tomar conocimiento en ese acto para que entre ese conocimiento y la eficacia del acto no se interponga nada. No se interponga tiempo, sobre todo. Tiempo, porque ese tiempo es desfase. Y es por eso que desde que tenemos estas tecnologías con la oralidad, ya tenemos la idea de que sí se puede llevar a cabo ambas. Ambas conversan. Habrán cosas que por la naturaleza o actos procesales que por su propia naturaleza no se podrán llevar por la vía virtual. Y ahí entonces nuestros propios reglamentos indican en aquellos actos o ahí donde no se pueda ejecutar un acto procesal virtual, el juez debe convocarlo para que se lleve presencialmente. Y entonces no hay ningún problema, no hay un salto a la generalización o totalización de la tecnología porque hay cosas que no se pueden hacer virtualmente. Sino que hay una facultad discrecional del juez de determinar que en un caso concreto no se va a poder realizar si no es en forma presencial. Exactamente. Y para eso necesita la sincronía, y no solo la sincronía del acto, sino la presencialidad en la realización del acto, ¿no? Al final de cuentas, a mí me gusta mucho leer y criticar y repensar las cosas. Mis maestros me enseñaron a, Cristian, no creas ni en lo que tú piensas que sabes. Siempre ponlo siempre sujeto a revisión. Al final, habría que pensar si es que el acceso a la justicia es un lugar o si la impartición de la justicia es un lugar o es un servicio que presta el Estado. Si pensamos que es lugar, ergo, no habría entonces justicia desde marzo, al menos a nivel nacional. Pero si pensamos que es un servicio, porque la tutela jurisdiccional es un derecho fundamental prestacional, el Estado da algo o varias cosas, ¿quién impide de que ese servicio se pueda dar por la vía no presencial? Entonces, eso es un elemento bien interesante para quien quiera contrariar de que oralidad es presencialidad y de que justicia es un despacho, es un lugar. No sé. Sí, sin perjuicio de que quizás se va a requerir determinados aseguramientos, ¿sí? Determinados requisitos en estas audiencias que son crónicas a distancia para garantizar que no haya interacción de terceras personas, que no haya, digamos, de alguna forma condicionamientos a los testigos que declaren o a las declaraciones de parte, etcétera. O sea, sin descuidar que van a ser necesarios determinados ajustes, pero creo yo que esto llegó para quedarse. No sé cuál es tu opinión al respecto. Después del COVID, todos estos grandes avances a los cuales nos vimos obligados, ¿van a permanecer o pensás que va a haber un retroceso por la natural resistencia al cambio de los operadores y específicamente de lo judicial que tiende a ser conservador? Y yo creo, yo pienso, estimo de que esto hay que tomarlo con mucha cautela porque si es que ya no se debe hacer algo al respecto desde ya o desde hace un buen tiempo, hay que hacerlo inmediatamente porque cuando todo esto acabe y lleguemos a esta suerte de cómo eran las cosas antes, vamos a preguntarnos muchas cosas. ¿El procedimiento seguirá siendo virtual, presencial? Y si es que a una parte le sirve virtual y no presencial, o si es que a las dos le sirve virtual, nosotros tenemos en el Código Procesal Civil vías procedimentales y desarrollo del proceso de manera escrita y física. Entonces, entonces esto supone de que al día en que esto acabe, hay que dar una actualización normativa de todas maneras. Y no me refiero a reglamentos administrativos,
de un órgano de gobierno del Poder Judicial, me refiero a modificaciones en el Código Procesal. Yo creo que ha venido para quedarse porque la propia realidad nos muestra de que esto ha facilitado el acceso a la justicia, ha ampliado las puertas del acceso a la justicia, y yo creo que más bien sería un retroceso si es que, concluido esto, le decimos a la parte, ¿saben qué? El Poder Judicial regresa a sus anteriores métodos, lentos, ralentizado, no tecnológico, porque ya esto lo tuvimos de manera temporal. Se acabó esto y muchas gracias. No, yo creo que ahí tiene que primar de que la accesibilidad a la justicia va a ser a la facilidad que las partes tengan para poder estar en un proceso. ¿Cómo se hace eso? El juez pregunta, las partes proponen, debe haber una base legal, se hace por un convenio procesal, un negocio procesal, el juez decide, simplemente porque lo quiere llevar vía virtual, cómo se hace eso. Y si es que se lleva virtualmente, lo que tú también acabas de comentar, que es fundamental, garantizar la conectividad, tecnología, formación. Entonces, es bien interesante, es desafiante, de todas maneras. Bueno, ahora sí paso a las preguntas que nos han llegado durante este ratito. En primer lugar, perdón que escucha los perros cerca de No, mí. por favor, Jorge nadie. Beade ha hecho la siguiente pregunta. ¿Considera conveniente que el mismo juez que dirige el proceso de conocimiento por audiencias tramite también procesos de ejecución y sucesorios? ¿No convendría dividir la competencia? Sí, de hecho, importante pregunta, porque en la repartición de competencias, a nivel, al menos acá, de la vía de oralidad, eh, hay juzgados de oralidad de cognición y hay juzgados de oralidad de ejecución. Así como también hay un grupo de salas, por ejemplo, de revisión bajo oralidad. Como repito, esto no está generalizado a todos los juzgados civiles. Se ha tomado una muestra y de esta muestra se ha hecho un módulo con 4 o 5 juzgados para comenzar. Dentro de este módulo hay de cognición, hay de ejecución, ¿no? Que son otros juzgados, y también hay salas revisoras. Lo que sí no se ha distinguido es por la pretensión, mejor dicho. O sea, lo que es cognición por la vía oral va a ser todo cognición, indemnizatorio, sucesorio, temas también de repente de familia, civil familia, esto es una competencia, una subcompetencia, pero esa es la repartición para el tema de la oralidad. No tenemos acá con Pero nosotros ese problema de instrucción un órgano y necesariamente la cognición o decisión o ejecución otro órgano. Eso se da más, al menos acá a nivel penal. Pero sí hay unas reparticiones. esta división de competencias igual había sido realizado por ley, ¿no? Lo hicieron a partir de estos reglamentos de la Corte. No, estos reglamentos también trajeron consigo la repartición de competencia para algunos juzgados de la oralidad. Y eso está bien, porque el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, vía reglamentaria, porque tiene facultad normativa, establece competencias, crea juzgados, crea competencias y no hay ningún problema de la legitimidad normativa en ese caso. Perfecto. Las audiencias son básicamente la audiencia preliminar y la audiencia de prueba o de causa, además de Arequipa, ellos se aplican en todo el Perú. Bueno, esto creo que ya había sido respondido, ¿no? Sí, sí, de hecho solamente reglamentariamente son dos audiencias. En la medida de lo posible, si es que se hacen una, felicitaciones a todos. Y esto viene secuencialmente a nivel nacional. Estamos, yo diría que al 70%, si no es 80%, de módulos orales de oralidad en el Perú. No todo el Perú todavía. Si considera necesario preparar a los operadores para manejarse con este nuevo sistema y en su caso, ¿cómo cree que se debe hacer esta capacitación? Nuevamente, es reaprender algunas cosas. Los abogados, las abogadas, los operadores jurídicos, somos profesionales altamente especializados y técnicos en cuestiones legales. Por supuesto, es lo que hacemos, pero estamos en un punto
en el cual al derecho hace mucho tiempo le llegó la transdisciplinariedad, la comunicación con otras ciencias del conocimiento. Entonces, qué duda cabe de que esta formación en la tecnología, en las ciencias de la computación, no deba ser simplemente para manejar un correo y una red social. No, o sea, va a ser para conocer una plataforma que es del propio Poder Judicial, para conocer estas aplicaciones y que se pueda llevar sin ningún tipo de desfase o desconocimiento, ¿no? Es más, Mariela, interesante, y también a los que nos preguntan, en los reglamentos se sugiere de que los letrados, los abogados, abogadas, conozcan de estas técnicas de la tecnología. Y en las órdenes procesales de convocatoria a audiencias virtuales, los jueces, y esto es una frase cliché que me encanta, los jueces recomiendan enfáticamente a los abogados y abogadas a manejar bien el aplicativo, a evitar cortes, a evitar desfases para tener la continuidad de la audiencia. Entonces, esto necesariamente tiene que venir por una capacitación. Yo veo de que esa capacitación existe. Hay tanto los jueces, funcionarios, los abogados, ya verán si ellos se capacitan porque no es que reciban obligatoriamente capacitación del Poder Judicial. En algunas materias sí, como cursos libres, pero capacitación obligatoria, no. Y esta interdisciplinariedad de la cual Uh estábamos -huh. hablando, ¿está prevista? ¿Tienen, así como hoy en día hay tanta tecnología, está previsto que existan, por ejemplo, así como existen administradores, existen informáticos en cada una de estas unidades? ¿Existen, por ejemplo, peritos asignados a determinado tribunal, como es el caso de Argentina, a los tribunales de familia, que tienen todos ellos para favorecer este diálogo directo del juez con la interdisciplina, tienen psicólogo, asistente social y psiquiatra asignados a este equipo de trabajo? ¿Cómo lo están manejando? ¿Está previsto esto? Déjame ir un paso más atrás, ya no a la normativa procesal, sino a los propios reglamentos de organización y funciones de los poderes. Y en este caso el Poder Judicial, qué duda cabe, tiene una serie de dependencias adscritas al Poder Judicial de apoyo profesional. Registro de peritos del Poder Judicial, que cuando el juzgado requiere, oficia al registro, a la oficina. No hay peritos adscritos a cada juzgado para evitar la repetición e incentivar lo aleatorio en los peritos, que es un tema muy crucial. Entonces, de que tenemos esos apoyos, los tenemos. A nivel de reglamento de organizaciones y funciones, lo que llamamos acá el ROF, se dispone todo ello. Pero ya, más que todo, yendo a esta comunicación o uso de otros conocimientos, otras ciencias, otras profesiones, no es casual de que en estos reglamentos de oralidad, en la parte introductoria de los principios, se haya incluido como principio del avance tecnológico. Hay un principio positivado que tiene que ver con el avance y el uso de la tecnología. Me van a perdonar, pero es que eso no es un principio jurídico. O sea, se ha hecho jurídico o legal porque está positivado en un documento normativo, pero por Dios, esto es ingeniería de sistemas, informática, y está bien que sea eso, porque el juez y el abogado, los funcionarios judiciales no están, o sea, deben servirse, deben aprovechar justamente estas asistencias de los otros profesionales que están en el Poder Judicial. Pues, ¿no? Sí hay una horizontalidad total en estas profesiones. Pasamos a una pregunta. Si los reglamentos que usted refirió están incorporados al Código Procesal y específicamente, ¿de dónde surge la división de tareas administrativas y las jurisdiccionales? Responderé de manera concisa. Los reglamentos de la creación de los módulos, de la oralidad y todo ello, no conforman el Código Procesal Civil y no son normas legales de naturaleza de código o de leyes, son reglamentos administrativos. Esto ha generado algún tipo de prurito entre alguna parte de la práctica forense y ha dicho, no, lo que están haciendo en realidad es modificar el código con reglamentos administrativos.
y no hay equiparación entre esas normas, no se puede. El procedimiento oral peruano es ilegal e inconstitucional. Y está bien para el ejercicio teórico, ¿no? Pero hay que tener cuidado de que lo que no se está haciendo es modificar el código. No, lo que se está haciendo es, con una norma administrativa, crear un módulo corporativo, que eso sí se puede. Y este módulo corporativo, endosarle algunas reglas de tramitación, en concordancia con el CPC. Hay un trayecto normativo, no es que se pueda decir son ilegales, son inconstitucionales. Eso no obsta de que deban incorporarse en el CPC, pero sabemos lo que toma un reglamento administrativo y lo que toma una ley para modificar un código, ¿no? No están incorporadas. La del despacho judicial o la del modelo de gestión y administración y los administradores judiciales, eso está en la ley orgánica del Poder Judicial. Hay una enumeración, una lista muy grande de funciones, de las competencias de los jueces y las funciones en todas las instancias, y también ahí está incorporado el papel del administrador judicial, con todas sus funciones que se le adquieren, ¿no? Que se le han dado. Entonces, tu opinión es que sería, que si bien no es inconstitucional, sería conveniente que en un futuro sean incorporados todas las reformas en el Código Procesal, y crees que quizás justamente los mayores tiempos que demora la realización y sanción de una ley legalmente, los tiempos, ¿no? Requiere eso, es lo que ha generado la necesidad de que la Corte dicte estos reglamentos ante la necesidad de brindar la tutela judicial efectiva. Es tal cual, es una necesidad, es una urgencia más aún en estos tiempos. Y yo creo que también es una parte, una forma de que el mismo Poder Judicial con estos intentos, en la medida de lo que puede, en lo legalmente permitido, haga una reivindicación a los ya anteriores trabajos de propuestas de reforma del Código Procesal, en donde están incluidos todo lo que hemos hablado, oralidad, tecnología, pero que como iniciativas legislativas sigue un trámite engorroso, ¿no? La cantidad de informes que aprueben, hacerlo proyecto de ley, someterlo al Parlamento, que una comisión lo vea, que esta comisión lo apruebe, y si es que lo apruebe, que lo discute en el Pleno, que no haya ninguna observación. Eso, eso no nos No lleva a tomar, tiempo, claro. eso no nos lleva a tomar estos meses. Eso no significa de que se excluya de que estas normas o modificaciones o mejoramientos deban estar en el Código Procesal. Tienen que estar. Tengo una pregunta de Celeste Silva, Ujú. Tucumán. ¿Considera que en sectores vulnerables de extrema pobreza, Internet, adultos mayores, etcétera, el uso de la tecnología es una barrera de acceso a la justicia? Muy Sí, buena pregunta. excelente, porque me lleva entonces a una paradoja y sensacional la pregunta, porque entonces al responderla positivamente, tal vez lo que he dicho hasta este momento sería contradictorio con mi respuesta, pero son esas cosas que nos dejan los espacios de no absolutismo, ¿no? Nuevamente, esto ya no depende de qué tanto diga una norma o no. Si es que estamos dependiendo de otros conocimientos, otros profesionales, otro presupuesto y las dificultades de la propia geografía peruana, ¿ya? Esto hace de que más bien imponer la tecnología sea una restricción al acceso a la justicia. Pero atención, también hay muchas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde, por el contrario, exigir al justiciable que vaya presencialmente a un despacho, a veces no puede. Y también sería entonces una restricción al acceso a la justicia. Por donde uno quiera ver, en algún lugar en donde falte algo, puede haber alguna carencia o restricción al acceso a la justicia, pero qué duda cabe. Yo no puedo decir o afirmar de que el Internet y la conexión 4G, 5G o lo que vaya a venir está garantizado a nivel nacional. Me gustaría que fuese, pero van a haber jueces en los que se rehúsen a esto porque no llega el Internet o no hay una operadora de teléfono que pueda llevar esto. ¿Y ahí qué vamos a hacer? ¿Ahí qué hacemos? Le decimos al Estado, no hay internet, no llevo el proceso,
o le decimos al Estado, no me impongas esto obligatoriamente y déjame ver la naturaleza del caso concreto. Las partes son personas de extrema pobreza, requieren auxilio judicial. Yo no le puedo exigir a alguien que requiera auxilio judicial, que hay muchos en el país, muchos sujetos en ese estado de vulnerabilidad, que pues esté en un aparato informático muy bien conectado. De repente no lo tiene. Entonces, eso es algo para sopesar. Eso es algo para sopesar y para permitir que ante esa deficiencia el Estado diga, ok, juez, analiza el caso y propon lo mejor para las partes. Tú eres director del proceso, por Dios. Entonces, ve a las partes, atiende sus pedidos y ve si es que es más fácil y más accesible la vía virtual o la vía presencial. Y volvemos a la necesidad de que cuando se reglamente en un código procesal o más adelante se finalice esta reglamentación del proceso, se tengan entonces en cuenta facultades discrecionales del juez para ajustar a las necesidades del caso y en este caso de las personas vulnerables, ¿no es cierto? Totalmente. El juez tiene esa dirección del proceso, debe tener esa gestión. ¿Sí? Tengo una profesora tengo una pregunta de mi titular, la profesora Patricia Bermejo. ¿Cuál ha sido la respuesta de los jueces y de los abogados a las nuevas modalidades de la oralidad? Si en general están conformes o no. Genial pregunta. Y esto es una pregunta que me lleva a también ver ahora a fin de año, de este año, y a inicios del próximo, el discurso de inicio del año judicial del presidente del Poder Judicial del Perú, que no le quepa duda de que va a tener que dar rendición de algunas cuentas, ¿no? De todo tipo, cualitativo, cuantitativo. Y yo diría, por lo que puedo ver y presenciar, de que la respuesta ha sido muy positiva. Ha sido muy positiva por parte tanto de la judicatura como por parte de la práctica forense, con las limitaciones del caso, pero nos hemos adecuado muy rápido, con ayuda también del propio Estado, del propio Poder Judicial, y ha facilitado mucho. No creo que al día de hoy haya alguien que reniegue o rechace este método, ¿no? Es más, se busca que esto, más bien por la propia iniciativa de los jueces, de los abogados, se levantan voces para que se uniformice de manera completa a más procesos, a más juzgados, a más competencias, y ya se evite desplazarse físicamente, ¿no? Entonces, ¿crees que en general tanto abogados como jueces, como justiciables, en general todos los sectores están conformes, creen que es un beneficio? En general, sin decir de que es una totalidad, porque también nuevamente van a haber estos sectores en los que no pueden, no tienen cómo acceder y que hasta por, como te digo, de manera externa o interna, no, el Poder Judicial no les ha instruido o ellos no manejan estos temas, no llega al Internet, y ahí sí va a haber un rechazo, ¿no? Ahí sí va a haber un rechazo porque se va a sentir como que me están arrastrando algo que no puedo o que no tengo cómo, ¿no? Entonces, pero es un sector minoritario. A nivel de jueces, abogados, hay una gran aceptación, ¿sí? Otra pregunta de la profesora Patricia Bermejo. ¿Algún juez ha resuelto en el sentido de ser más proactivo que las acordadas de la Corte Suprema o en general solo se limitan a aplicar las disposiciones que el superior dicta? ¿Han avanzado los jueces aún más o esperan a que dicte una acordada, una reglamentación la Corte para luego ponerla en práctica? Eh, yo diría que más que avanzar, porque tampoco es que puedan ir más allá del reglamento, hay un patrón, sí hay unos límites, pero lo que han hecho es, con lo que tienen este reglamento, de repente diversificar o ya ponerse ellos de acuerdo en función de su despacho, en función de los funcionarios que tienen, cómo hacer esta gestión del caso, este case management. No tenemos una regla que diga taxativamente, esta es la gestión del caso correcta, y es así como se debe llevar. O que el gran esquema es oralidad y usted ve a juez o jueza cómo lo hace. No. Se ha cuidado de que estos protocolos sean muy casuísticos, muy reglamentarios, para tampoco incurrir en excesos, ¿no? Como la contradicción, como el respeto a las garantías. Esto también es un foco muy grande de que si es que el juez llega a ser proactivo, ya en un mecanismo tan rápido de desarrollo procesal,
pueda por ahí también, sin querer queriendo, vulnerar un derecho, ¿no? Entonces, están sujetos a las reglas. Te comento, Cristian, que acá en Argentina sí ha sucedido. O sea, ha habido interpretaciones proactivas y que han llevado a las reglamentaciones que dictaba la Corte más rápido. Por ejemplo, cuando se hizo las presentaciones electrónicas, la reglamentación estaba pensada para los abogados, pero los jueces, como ya tenían firma digital, ya tenían posibilidades de dictar las resoluciones de forma electrónica, dijeron, bueno, nosotros también avanzamos y además de las presentaciones electrónicas, las resoluciones de ahora en adelante van a ser electrónicas, con lo que se dio que quizás algunos jueces iban más rápido que las reglamentaciones de la Corte. Te comento otra pregunta de acá de la profesora Cristina González de la Vega, que también es miembro del comité ejecutivo de la asociación. ¿El proceso digital, entendido como un sistema, también se aplica a los procesos constitucionales o se acota para los procesos regulados en el Código Procesal Civil? ¿Qué pregunta? Y es una pregunta que la respuesta debiera ser muy sencilla de responder por la propia naturaleza del proceso constitucional, que es meramente documental y casi sin una fase probatoria, en donde entonces calza mejor un sistema de oralidad en el que su desarrollo es más rápido, en el que no hay mucha actividad probatoria. Lamento responder de que este plan piloto es de oralidad en los juzgados civiles. En los juzgados constitucionales o de garantías, la cuestión está como antes de la pandemia, ¿no? Bajo la escrituralidad. ¿Hay tecnología? Sí hay, eso sí es una necesidad, pero a nivel de oralidad solo se ha implementado en el tema civil. Dicho de otra forma, casi por descarte, ¿qué se desarrolla o qué procedimientos se desarrollan por la vía oral o con un modelo adversarial oralizado en el Perú? Penales, porque tenemos un modelo adversarial bien americano, o que pretende ser adversarial, laborales y recién ahora los civiles. Faltan algunos. Falta la oralidad en el tema comercial, falta la oralidad en el tema contencioso administrativo y en otras materias, ¿no? O submaterias de cada una de estas. Pero lo que estamos viendo ahora es únicamente civil. Es el último cambio. Cristian, ¿pensás que es algo que en el futuro, digamos, que se está implementando primero en otros fueros porque es más necesario y en algún momento va a llegar también al foro, a los procesos constitucionales? ¿O crees que se va a mantener el proceso escriturario para algunas áreas? No, no, esta es una iniciativa que el Poder Judicial ha iniciado con tal vez una rama que estaba muy, muy relegada, que era la civil, pero que la intención es tornar todas las competencias y materias, competencias materiales, precisamente en procedimientos orales. Solo que la mayor parte de la demanda de tutela judicial es la civil, es la civil. Pero casualmente es la más difícil de oralizar por el mismo tema probatorio. El proceso constitucional acá tiene la característica de, hasta normativamente, tener una limitación en la probanza. Solo documentos. Entonces, eso hace que la oralidad sea más amigable con este tipo de procedimiento, ¿no? Constitucional. Es de menor tramitación, menos complejidad. Sí, quizás algunos dirían de reservar para los procesos que requieran prueba en la audiencia preliminar o en la audiencia de vista de la causa la oralidad y quizás los que son de puro derecho o de pleno derecho de mantenerlos escriturarios, por eso era Correcto. la pregunta. Ujú. Una pregunta de acá, nuestro común amigo José María Salgado. Ujú. ¿Qué facultades tiene el juez en materia probatoria en la audiencia? ¿Cómo lo hace en el caso de un escenario virtual? Eh, Genial pregunta. De hecho, en la actuación, a nivel probatorio, qué facultades tiene? Yo diría que el propio reglamento reconoce la facultad que tiene el juez que viene en el Código Procesal Civil de, por ejemplo, el juzgamiento anticipado del proceso. Si es que el juez advierte que la materia, el objeto, el tema probandum, ya, es meramente documentario, tiene que declarar juzgamiento anticipado del proceso. ¿Esto qué, a qué nos lleva?
acabó la audiencia preliminar y lo siguiente que va a ocurrir es la decisión, pero ya en un ámbito propio de reflexión y no de actuación de medios probatorios. El juez puede también tener, bueno, tiene de hecho reconocida la facultad de la iniciativa probatoria de oficio, ¿no? Y esto lo hace al momento en el que esté analizando en la audiencia preliminar el saneamiento de las pruebas. Ahí, y todo ocurre en ese acto, si es que ve de que hay alguna falta en la producción o aportación, ¿no? De algún medio probatorio, pero que se ha especificado la fuente de prueba, se ha mencionado, y el juez siente que debiera de repente ahondar un poco más, lo puede hacer. Interesante pregunta de José María, porque la semana pasada se ha publicado nuestro 10º pleno casatorio. Pleno casatorio es lo que equivale a decir precedente judicial vinculante en nuestra Corte Suprema. Plenario Plenario, acá. vinculante, y nosotros desde el 93 hasta ahora vamos 10 plenos casatorios civiles. O sea, nada. Nada. Solo 10 materias que resuelve la Corte Suprema en ese lapso son vinculantes a nivel interpretativo. No. ¿Por qué digo esto? Porque este último pleno casatorio, o plenario, para acomodarme el término, interpretó normas de pruebas de oficio. Y nada más y nada menos ha establecido 12 reglas vinculantes para la aplicación de pruebas de oficio. Nuestro artículo de pruebas de oficio tiene 2 párrafos. Y es increíble lo prolífico de la actividad interpretativa para que ahora la Corte Suprema nos dice, las pruebas de oficio se aplicarán estas 12 reglas jurisprudenciales. Ha complicado todo. Ha complicado y no sé cómo esto va a ser a nivel ya del caso por caso, ¿no? Pero a nivel de oralidad, de que puede tener estas facultades, de hecho las tiene. Yo llevé un proceso, tengo varios procesos orales y en la última audiencia el juez ordenó pruebas de oficio, a mi favor, de la patrocinada, ¿no? Entonces, de que lo puede hacer, lo puede hacer. Una pregunta acá de mi amiga Analia Reyes, platense como yo. ¿Considera que es importante tener protocolo para la organización y celebración de las audiencias virtuales? En su caso, ¿su permanente actualización en base a la mejora de las prácticas? Sí, tal cual. Nosotros tenemos dentro de estos reglamentos que habilitan o facultan el uso de estas tecnologías, hay también una serie de reglas o de pasos, por así decirlo, para específicamente decir cómo se lleva a cabo la audiencia. Dato interesante. Esta puesta en escena de las audiencias virtuales judiciales ha conversado mucho en lo que va de este tiempo con el arbitraje. El arbitraje peruano, a nivel peruano, realmente es como, voy a exagerar, pero es como estar en Disneyland, por la flexibilidad, por lo amigable, por la ductibilidad del procedimiento y de que uno lo puede llevar de manera virtual como presencial. Hace mucho tiempo las cámaras de comercio acá incentivan a que sea de manera virtual y han desarrollado una serie de órdenes procesales o reglamentos en las que dicen, las audiencias se llevan así. Usted tiene tanto tiempo, puede utilizar otros auxilios o soportes, habrá un tiempo de receso, habrán contrapreguntas, todo estructurado, y eso se está replicando no solo en el reglamento, sino en cada orden del juez. El juez en la convocatoria a la audiencia virtual define las reglas para el desarrollo de esas audiencias. Es necesario. ¿Y a partir de esto se está utilizando más asiduamente el arbitraje en Perú? ¿Hay como un florecimiento o es simplemente un mayor diálogo entre un acercamiento mayor entre lo que es el proceso arbitral y el proceso civil? A nivel de estadísticas globales, el Perú es uno de los países que más arbitra, en los que más se litiga en arbitraje. Muchísimo. Nosotros tenemos una práctica muy fuerte en ese sentido y con esto también el desarrollo de las propias normas y de la propia gestión del caso. En el arbitraje, hace un buen rato que tenemos la manera de arbitraje virtual o arbitraje online, una plataforma de cada Cámara de Comercio en la que se puede llevar, si es que las partes así lo acuerdan, si es que las partes lo acuerdan, o se ponen de acuerdo en el trámite, en las fases introductorias, llevarlo de manera virtual.
¿De qué ha florecido? No solo ha florecido, se ha ramificado acá el arbitraje desde el inicio de la pandemia, por una sencilla razón. La gran mayoría de cláusulas de resolución de conflictos de los contratos tienen una cláusula arbitral. Y precisamente los que se han visto más afectados con la pandemia. Arrendamientos, arrendamientos financieros o el leasing, el famoso leasing, y todas aquellas de ejecución continua. Todas esas tienen un arbitraje, una cláusula arbitral. Y como hay muchas empresas que se han visto impedidas de realizar sus prestaciones, se ha activado mucho el arbitraje y necesariamente por la vía virtual. Y siempre está, el arbitraje siempre ha estado listo para atender a esa necesidad de tramitación virtual. De eso es lo que está aprendiendo un poco el Poder Judicial. Una pregunta de Javier Carrasco, ya terminando, ya son y 38, y así que vamos a ir cerrando. Uh-huh. La audiencia preliminar y de juzgamiento en el modelo oral, ¿tienen como referencia algún ordenamiento procesal comparado o solo el código modelo para Iberoamérica? Interesante pregunta. Tanto el código modelo para Iberoamérica como también los trabajos preparatorios, por así decirlo, por los cuales nos apoyamos mucho en el CEJA, tuvieron a la luz el modelo canadiense de litigación, básicamente en tribunales de apelación. Eso. Pero más allá de eso, eh, hasta por las propias iniciativas de reforma peruana, porque ya como también lo conversamos, hay algunos proyectos que se han pensado que ya son documentos al menos pedagógicos, y ya se había plasmado también estas audiencias preliminares y de actividad o de actuación probatoria en 2 oportunidades y nada más. Y esto responde, creo que ya a la gran mayoría de codificaciones regionales. Entonces, ha sido una actualización casi necesaria de esta tramitación oral de los procesos, ¿no? Pero que digamos, esto es influencia de un único país, de este único código procesal, no. Yo diría que es un crisol en el que se han juntado propuestas del propio Perú, algunos apoyos institucionales del CEJA, el código modelo y otros códigos, el brasilero, el español, en fin, sí. Buenísimo. Bueno, la última pregunta de Daniel Guardia. ¿Existe una oficina administrativa que ordena las audiencias o ellas son fijadas por cada tribunal según su agenda de trabajo? Existen oficinas administrativas o una sección que es de la administración, del despacho, donde están los administradores, los funcionarios que se encargan de toda la gestión y logística. Manejan una agenda y al juez únicamente van y le dicen, he visto su agenda, este es el tiempo y estas son las citas y las convocatorias que tiene. Comunican directamente. El juez ya ordena en función de que ha tenido un análisis previo de su disponibilidad, pero el juez es el que ordena. El juez es el que emite un auto y convoca a la audiencia con la fecha y hora y las reglas del procedimiento oral. Pero esto está en permanente coordinación con los administradores, sin duda alguna. Y el administrador, recordamos que está para varios jueces, o sea que hay un cuerpo de magistrados que tienen un solo administrador o cada juez tiene un administrador que le maneja la agenda. No, como nosotros lo tenemos estructurado, es un administrador por un grupo de juzgados que comparten. La idea, pienso yo, que debiera ser un administrador no por módulo, no por un grupo, sino por cada juzgado. Cada juzgado, más aún de instrucción, es una maquinaria, o sea, es una fábrica. Y nuevamente, si ponemos administradores y estamos a la vanguardia de la gestión del caso, bueno, tengamos los suficientes. Uno por caso, uno por juzgado, ¿no? Si no, nuevamente, va a ser como diría mi querido profesor Monroy, todas estas iniciativas y implementaciones, tengamos cuidado que no funcione como un esteroide a un deportista, que cuando lo consume o lo toma, rinde los primeros 5 años, pero a los 35 a mi edad llega destrozado. Entonces, cuidemos de que con tantas cosas nuevas al proceso, le estemos casi
exigiendo y al final en un corto plazo no pueda más, no pueda más. Entonces, para eso se necesitan funcionarios, presupuesto, partiendo por algo tan sencillo, dejemos de que la mayoría de jueces en el Perú sean provisionales. Por Ah, favor, esto acaba siendo un aquí pasa carrusel, lo mismo. esto Aquí acaba pasa. siendo un carrusel. Y hoy día es el juez Cristian Delgado que está llevando un proceso en medio de la oralidad y ya tuvo inmediación. Y el lunes es el juez Perico Pérez y vuelve a ordenar todo. Entonces, es, es sintomático, es sintomático. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, empecemos por tener todos los jueces, no tener juzgados vacantes, si queremos que la funcione, ¿no es cierto? Y por supuesto que también requerimos mucha estadística para poder medir justamente las horas hombre y poder establecer un buen flujo de tareas, porque determinar si un gerente alcanza para 4 juzgados o necesitamos 4 gerentes es una cuestión que tiene que ver con ingeniería de procesos, ¿no es cierto? ¿Cómo Así ves es. ¿Cómo ves que están avanzando en ese sentido en Perú o están analizando para poder ir haciendo los ajustes necesarios o es uno de los que hablábamos desafíos pendientes? No, es un pedido, una reivindicación desde hace mucho tiempo de cada reforma de políticas jurisdiccionales. Optar más por la titularidad, hasta por una titularidad por la competencia. O sea, parar de la rotación de jueces que vayan del civil un día al penal o al contencioso administrativo, y en todas las instancias, Marina, desde el juzgado de paz letrado hasta la Corte Suprema. Entonces, ¿eso qué hace? No hay, pues, no hay juez natural, no hay juez predeterminado por ley. Y creo que eso puede ser un aporte fundamental para el tratamiento adecuado de la causa, ¿no? Y para no rotar tanto y que se genere un quiebre. Pero ¿en qué, eso está, ¿en qué está esto? Iniciativas legislativas de tornar a todos los jueces titulares, pero eso supone un presupuesto que viene del Ejecutivo, y el Ejecutivo dice, lo pensaré, lo pensaré, lo pensaré, y al final acabamos teniendo jueces supernumerarios. No estoy desmereciendo, no le estoy desmereciendo, estoy diciendo de que todos debían ser titulares. Hay jueces que solo actúan, por ejemplo, en el periodo de vacaciones, que acá lo tenemos en febrero. La gran mayoría de jueces titulares toman vacaciones, solamente toman ese mes, y en su defecto entran para algunos juzgados los famosos jueces supernumerarios, eh, eh, y solo ese mes. Entonces hay mucha rotación y eso torna No también un poco favorece. impracticable, no favorece para nada. No. Estamos hablando de mejorar el procedimiento, mejorar la tecnología y nos olvidamos de que es un barco sin capitán, un juzgado. Claro, si yo tengo un F-18, un avión de quinta generación de caza, yo voy a querer poner a un capitán, no a uno de primer año de la escuela aérea, ¿no? Entonces, es tan sencillo como eso. Tal cual, tal cual. Bueno, Cristian Delgado, muchísimas gracias en nombre de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Te reagradecemos tu participación, tu predisposición, tus conocimientos, ¿sí? Tu apertura mental, estos nuevos aires que nos traes desde Perú. Esperamos contar pronto con tu presencia nuevamente, presencial o virtual. Y bueno, nada, solamente agradecerte en nombre de la asociación y recordarle a todos los que nos están escuchando que el próximo miércoles va a estar Carolina Villadiego hablando del funcionamiento del sistema de justicia durante la pandemia y la moderadora va a ser Rita Mil. Los esperamos y te dejo para despedirte. Muchísimas gracias a todos, a todas, a los responsables de la organización, a la Asociación Argentina, a cada uno de los participantes, a ti, Mariela, ha sido un gusto compartir estas charlas y yo quedo muy alegre, muy satisfecho, honrado. Esto para mí es un gran honor y ciertamente pasaremos esta fase y estaré presencialmente para aprender de ustedes allá. Que Así así sea. que así sea y quedo a su disposición para los eventos que tengan a bien invitarme. Muchísimas gracias, Mariela. Adiós y los esperamos a todos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias.